Buenas tardes, compañeros, compañeras y maestra. Me presento, mi nombre es Melissa Rincón Cortés, estudiante de la licenciatura en Pedagogía de noveno cuatrimestre en la Universidad de la República Mexicana, UNIREP. El tema de mi investigación es los factores que afectan el rendimiento escolar en el nivel básico en las zonas rurales por causa de la pandemia COVID-19. Pues este tema ha sido de mi interés, ya que como bien conocemos la situación actual, hemos visto que la educación ha sido afectada y es de mi interés investigar cuáles son los principales factores que afectan aún más en las zonas rurales para que posteriormente pueda dar una reflexión y una propuesta de mejora. Sin más que decir, comencemos. Bueno, el tema de mi investigación es factores que afectan el rendimiento escolar en el nivel básico en zonas rurales por causa de la pandemia COVID-19. Y la pregunta de investigación es ¿qué factores afectan al rendimiento escolar en el nivel básico en las zonas rurales por causa de la pandemia COVID-19? Las palabras claves son factores que afectan el rendimiento escolar, nivel básico y zonas rurales. Bueno, en la justificación puse que en cuanto al aprendizaje en casa, a causa de la pandemia en las poblaciones indígenas, México vive un proceso de reestructuración en busca de una mayor justicia social, sobre todo en materia educativa, ya que las prioridades es el acceso de grupos vulnerables a la presentación de servicios educativos, según WON 2020. Debido a esto, la Secretaría de Educación Pública aclara que las carpetas de experiencias contempladas en el programa Aprende en Casa no serán obligatorias, pero sí una referencia de aprendizaje en la formación de los estudiantes de educación básica y de quienes integran las comunidades de aprendizaje. Aún así, pues tristemente la realidad en las zonas rurales es otra y la misma población lo demuestra. La hipótesis de investigación es el bajo rendimiento escolar en el nivel básico en zonas rurales es por causa del COVID-19. El bajo rendimiento escolar en el nivel básico en zonas rurales no es por causa del COVID-19, que sería nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es el bajo rendimiento escolar en el nivel básico en zonas rurales es por causa del COVID-19. El objetivo general es analizar cuáles son los factores que afectan el rendimiento escolar en las zonas rurales y a continuación en los objetivos específicos vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Bueno, va a ser identificar cuáles son los principales factores que afectan el aprendizaje de los alumnos del nivel básico primaria en la población de Buenavista, Huichicobi, Oaxaca con educación a distancia. Y se realizará entrevistas a los tutores y padres de familias para conocer las dificultades a las que se enfrentan con las clases virtuales, brindar estrategias de aprendizaje para la educación no presencial para mejorar el rendimiento escolar en los alumnos del nivel básico. Bueno, el marco conceptual, tenemos tres conceptos principales y es Benvir, el primero es factores y citamos a Benvire 2009 que nos dice que entendemos por factores a aquellos elementos que pueden condicionar una situación volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios. Y Cortés 2012 nos dice del concepto de rendimiento escolar, que es el nivel de conocimientos de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento académico intervienen además el nivel extroversión, introversión y ansiedad. Y pues bueno, el último concepto es nivel básico y citando a la SEP 2008 nos dice que es un proceso sistemático de la educación que comprende la instrucción preescolar, en la cual se imparten algunos conocimientos y se estimula la formación de hábitos, la instrucción primaria, en la cual se inician el conocimiento científico y las disciplinas sociales, y por lo último la instrucción secundaria, en la que se amplían y reafirman los conocimientos científicos por medio de la observación, la investigación y la práctica. Posteriormente tenemos el marco referencial, que es la educación básica, factores y rendimiento escolar. Bueno, solamente voy a leer el de factores por el tiempo y nos dice que Barrientos 2020
nos dice que en la educación es una condición o hecho recurrente en la producción de un resultado y existen los factores endógenos, que son los que ocurren en el desarrollo de quien se educa, y los factores exógenos son las circunstancias geográficas, ambientales y sociales en que acontece el hecho educativo. Y bueno, en esta investigación nos enfocamos más a conocer cuáles son esos factores exógenos que afectan el rendimiento escolar. Bueno, en el marco teórico lo dividí en 3 capítulos. El capítulo 1 tiene por título Los fantasmas de la educación y lo dividí en 9 subtemas, en el cual en el último, que es el alimento para los fantasmas del rezago educativo, es donde hago énfasis a este título del capítulo. El capítulo 2 tiene como título El nivel más importante y vulnerable, y pues bueno, es relevante poner el concepto de nivel básico, primarias en las zonas rurales y recursos de las instituciones en las zonas rurales. En el capítulo 3 tiene por título La educación igual o peor durante la pandemia por COVID-19, y aquí enfocamos los subtemas: concepto de COVID-19, clases no presenciales en las zonas rurales por COVID-19 y la pedagogía en lucha por una mejor educación durante la pandemia. Posteriormente tenemos los resultados de la encuesta que se le hizo a los padres, y pues rápidamente vamos a explicar. La primera pregunta fue ¿cómo continuaron estudiando sus hijos? Y aquí 18 de 20 padres respondieron que se suspendieron las clases totalmente. ¿Con qué aparatos tecnológicos cuentan en su casa? El 55% respondió que con televisión nada más, el 25% respondió que con ningún aparato, el 15% que tiene teléfono y el 5% tiene una computadora. Bueno, sabe leer y escribir. Los padres respondieron, el 68,8% respondió que sí sabe leer y escribir y el 31,3% respondió que no sabe leer ni escribir. Y pues bueno, aquí usted como padre, madre de familia, ¿qué grado de estudios tiene? En esta pregunta la mayoría pues respondió que tiene una primaria trunca, lo cual también es un factor muy importante que afecta obviamente pues, la educación de sus hijos. Los resultados que más nos importan son de esta pregunta. Seleccione los factores que considere que afectan a su educación o a la educación de sus hijos. Aquí los padres mencionan que los factores más importantes son que no hay comunicación con el docente, la economía también, y esto influye en que no pueden contratar internet, no pueden comprar dispositivos móviles para sus hijos o libros, y pues no los pueden adquirir. Y también que como padres no son capaces de ayudar en las tareas a sus hijos. Bueno, posteriormente también tenemos los resultados de que dicen que no mantienen comunicación con la maestra. Solo el 12,5% respondió que sí, y mientras tanto el 87,5% respondió que no. Y pues bueno, ¿se preocupa usted por la educación de su hijo durante esta pandemia? En esta pregunta los padres respondieron que realmente pues están tranquilos, ya que en estas zonas pues lo más importante es de que pues sus hijos aprendan a trabajar, y pues bueno, están aprovechando ese tiempo para que sus hijos trabajen en el campo o en la casa. Las conclusiones, pues bueno, nos dice que los factores que afectan al rendimiento escolar son principalmente que suspendieron las clases, que no hay comunicación con los docentes y los factores ya mencionados anteriormente, por lo cual pues explican que tienen dificultades de apoyar a sus hijos en sus tareas debido a que la mayoría pues no entienden las instrucciones y también las matemáticas se les dificulta. Además prefieren que sus hijos los ayuden en las labores del campo y la casa, como ya lo había mencionado. Asimismo, los padres de familia señalan que debido a su economía no pueden adquirir equipos electrónicos o libros para sus hijos. Pues por lo tanto es importante que los docentes reciban una mejor preparación a través de cursos y o capacitaciones, al igual que los padres y alumnos, para que aprendan las distintas estrategias de aprendizaje que les ayudarán a tener un mejor aprendizaje y a evitar que el bajo rendimiento siga aumentando, ya que tristemente las comunidades indígenas han sido olvidadas y muchas veces
solo se quedan en investigaciones y propuestas. Y pues bueno, es tiempo de actuar y la pregunta del millón es como nosotros como pedagogos, ¿qué haríamos? Posteriormente las referencias bibliográficas y en Nexos tengo un video que grabé, ya que así hice las encuestas, solamente que yo las tuve que capturar luego, precisamente porque pues no se cuenta con esta tecnología y el acceso al internet. Tus nietas. Y ya que se suspendieron las clases por la pandemia, ¿cómo continuaron estudiando sus nietas? Pues llegaba, venía a dejar trabajo el maestro. Maestro, ¿cada cuánto tiempo? Cada mes. Cada mes. ¿Y les dejaba tarea? Ajá. ¿Mucho o poco? Mucho. Mucho. Ah, bueno. ¿Y en qué grado están sus nietas? Tercero. En tercero. ¿Y la otra? Primero. Primero de primaria. Ajá. ¿Y usted sabe leer y escribir? No. ¿No estudió? Nada. Nada. No había escuela. Ajá. Ah, no habían escuelas. ¿Y cómo apoya usted a sus nietas para que ellas estudiaran, por ejemplo, sus tareas? ¿Cómo las hacían? Pues cuando ella llegaba, me preguntaba si tiene tarea, me dice que sí. Ah, bueno, ahorita vamos a comer y vamos a ir a un tape a Ana. Ajá. Y Ana le ayudaba. Ah, su tía. Su tía le ayudaba. Allá las llevaba. Ah, bueno. Y ahorita, por ejemplo, que no han tenido clases, así que nada más le dejan las tareas, ¿usted se preocupa así que no están yendo a la escuela? Pues sí. ¿Sí se preocupa? Sí. Y Le pasa algo allí que es que no ha aprendido y que aprenda o que vaya a preguntar a Mari. O a Ana. ah, sí las manda con su tía o con su prima. Y ahorita, por ejemplo, nada más los maestros vienen a dejar las tareas, no hay como una comunicación con los maestros, así de que le manda la tarea por mensaje, ¿no? ¿No? Ya cuando él, cuando el maestro llega, porque ya sabía nosotros qué día va a llegar, ya los llevo su poder. Le llevaban su poder. Y esa tarea que lo dejan, lo llevan. Lo llevan, lo lleva él. Ajá. Lo llevaba, pues no sé a dónde, que así con ese trabajo. Con la tarea. Ajá. Ah, bueno. Y en su casa, las niñas no cuentan, por ejemplo, con computadora, teléfono o algo que les ayude a estudiar. No. Ah, bueno, y las calificaciones ya le entregaron, las últimas. Y pues bueno, hasta aquí dejo el video por el tiempo y pues muchas gracias por poner atención a esta presentación. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, agradezco su atención y si existe alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Muchas gracias.